vamos a hablar de los distintos problemas que se tienen específicamente en la mujer en las distintas etapas de su vida fértil. Entonces tenemos que empezar con lo más común, que es la época en que se empieza la menarca, se tiene la primera menstruación y se empieza la vida fértil. Y aparece entonces el ciclo menstrual. El ciclo menstrual obviamente es la demostración de que ya se empieza a ver los procesos de ovulación, y al haber los procesos de ovulación empieza la vida fértil y la probabilidad de quedar en embarazo. Estamos buscando con las políticas públicas en Medellín retardar el embarazo lo más que se pueda, porque no hay nada que reproduzca más la pobreza que el embarazo en un adolescente. Cuando un adolescente se embaraza, la mayoría de las mujeres jóvenes que se embarazan empiezan a frustrar muchas de sus aspiraciones. Entonces, mientras más podamos retardar ese embarazo, mientras más se pueda avanzar académica, mientras más se pueda independizar, mientras más pueda lograr todas las metas en la vida para ser madre, posiblemente va a tener muchas más oportunidades, tanto ella como su familia, de avanzar social y económicamente. Pero si una niña se nos embaraza sin terminar ni siquiera el bachillerato, sin poder haberse formado ni siquiera como mujer, la posibilidad de salir económicamente y socialmente y tener una participación en la vida social es muy poquita. Por eso uno de los compromisos que tenemos es enfrentar el embarazo en adolescentes. Entonces vamos a hablar de el síndrome premenstrual. La mayoría de las mujeres piensan que es normal que en la menstruación, mientras les va a venir la menstruación o durante la menstruación, tengan una serie de malestares físicos y psíquicos. Y esos malestares físicos se manifiestan por edema en las manos y en los pies. A veces centrarse o sacarse el anillo es muy difícil porque se edematizan las manos, los dedos, los pies. Se aumenta la sensibilidad en las mamas e incluso se crecen de tamaño. Hay dolor de cabeza, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, ¿sí? Puede haber como cierto malestar con disforia, o sea, como cierta irritabilidad, se vuelven más sensibles, como dicen las mamás, más lloroncitas, cualquier cosa que les dicen las pueden interpretar un poquito distinto a como normalmente podría interpretarse una charla, o sea, se vuelven mucho más sensibles, pueden aparecer algunos elementos de tristeza. Entonces, la mayoría de las mujeres piensan que eso es normal, que eso hace parte del ciclo menstrual. Resulta que el síndrome premenstrual, ese síndrome premenstrual es muy común, se da en el 75 al 85% de las mujeres. Hay distensión abdominal, ahí sí puede haber pérdida del apetito, puede haber pérdida del deseo sexual o puede incluso haber más aumento del deseo sexual. Ese 75 al 85% de las mujeres entonces sienten también cólicos y digamos que hay un 25 a un 15% de las mujeres que no sufren eso. A veces ese síndrome premenstrual es tan fuerte que se convierte en algo incapacitante y se vuelve en algo tan incapacitante que no se puede ir ni siquiera al colegio, no se puede ir a la universidad, no se puede ir al trabajo, no se va ni siquiera a la fiesta que tiene programada, que tenía de 15 de las amiguitas, porque está muy enferma. ¿Y qué es estar muy enfermo? Con un cólico terrible, con dolor de cabeza, con una distensión abdominal, con diarrea, edematizada, muy sensible incluso a la ropa. Entonces, eso se comporta como una enfermedad. Entonces, no es normal que una persona en el ciclo menstrual sienta estas cosas. Lo normal de la menstruación es que ella venga y se vaya, simplemente como algo fisiológico. Ustedes saben que la menstruación es simplemente como que el organismo desecha el colchoncito que había armado en el útero esperando que llegue el óvulo fecundado,
porque si el óvulo fecundado llega, tiene que formarse lo que es la placenta. Entonces allí el endometrio, que es la pared que reviste el útero, durante el ciclo menstrual, a través de las hormonas, se va formando como un colchoncito, esperando que caiga ese óvulo fecundado. Si el óvulo no se fecunda, o sea, no hay la fecundación, entonces lo que hace el organismo, que es supremamente sabio, es desechar ese colchoncito y eso se transforma en la menstruación. Entonces es algo fisiológico normal que no debería estar acompañado de ningún síntoma ni ningún malestar. Pero hay un grupo de mujeres donde este síndrome premenstrual se transforma en una cosa mucho más grave, que se llama una disforia premenstrual. Una disforia premenstrual. Y esa disforia premenstrual ya tiene una serie de compromisos, no solo físicos, que es los que le estoy contando, sino que tiene unos compromisos mentales muy severos. Es sentirse supremamente irritable, explosiva, no tolera que le digan nada. Como dicen los hombres que no entendemos nada de las mujeres, porque a veces las mujeres tampoco nos educan para que entendamos qué es lo que pasa, dicen que parece una fiera. Y entonces le dice, ¿no es cierto que es que te va a venir? ¿No es cierto que es que te va a venir? Al menos ese es capaz de identificar que hay un problema, porque otros no lo identifican. Entonces, ese síndrome premenstrual, esa disforia, cuando se transforma ya en una disforia o una distimia premenstrual, ya trae unos problemas mentales muy serios, una gran irritabilidad, una gran sensibilidad. Entonces todo la afecta, todo le llega a lo más profundo del alma, todo la puede deprimir. Entonces pueden aparecer síntomas depresivos muy severos, que incluso si no se tratan puede llevar a complicaciones en ese corto periodo, porque la disforia y el síndrome premenstrual se da una semanita antes de que venga el periodo y desaparece casi cuando llega el periodo o los días después de que vino el periodo. Entonces en ese poquito tiempo la disforia premenstrual puede ser tan severa que incluso lleve a la aparición de ideas de suicidio. ¿Por qué? Porque es que pierde el sentido de la vida. Eso es como algo que aparece como una cosa automática. Estoy bien, estamos tranquilos, estamos contentos, y de pronto, de un momento a otro, empiezo a sentirme irritable, me empiezo a sentir enfermo, me empiezo a sentir que nada me gusta, empiezo a sentir que todo lo que me dicen me están haciendo reclamos, me están echando cantaleta, no quiero ver a nadie, entonces me deprimo, aparece pérdida del sentido de la vida e incluso me puedo suicidar. Pero también pueden aparecer las otras complicaciones que trae el síndrome premenstrual, que trae la depresión misma. Y esas complicaciones que trae la depresión misma, puede ser el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces en esa época, para calmar todas esas cosas que está sintiendo, pueden recurrir al consumo de alcohol, al consumo de drogas. No faltará el que diga ahora que la marihuana sirve para la disforia premenstrual, ahora que nos la quieren vender para todo, que porque supuestamente es medicinal. Entonces no faltará el que diga que no, que les van a vender marihuana para el síndrome premenstrual y para la disforia premenstrual. Hay un 5% de mujeres donde la menstruación se convierte, donde el síndrome premenstrual se convierte en una disforia o en un síndrome disfórico premenstrual. No es normal. Si alguien en la casa, si alguien en la familia tiene, cada que le va a venir el periodo, ustedes se imaginan uno cada mes enfermándose, y de esta manera, eso no puede ser normal. ¿Se imaginan la calidad de vida que puede tener una niña, un adolescente, una mujer que cada mes se nos enferma de esta manera? Eso es una enfermedad y eso necesita tratamiento.
Eso necesita tratamiento. ¿Y quién le da el tratamiento? El ginecólogo, la ginecóloga. ¿Quién lo creyera? La mayoría de los ginecólogos y las ginecólogas no son capaces de diagnosticar esta enfermedad. No, la persona le empieza a hablar de lo que le da cuando le va a venir la menstruación y a veces no profundizan más allá porque no entienden la depresión, no entienden que eso es un trastorno bien severo en el estado, en la salud mental de la persona. Entonces la pasa desapercibido, se concentra en los otros síntomas por los que le consultaron y deja pasar desapercibida ese cuadro porque es supremamente grave. Entonces, ¿a dónde hay que recurrir? Al psicólogo. Los psicólogos pueden entender y decirle que es que usted tiene que aceptar, que es que en ese tiempo, en ese momento, como se frustró la posibilidad de ser madre, pues le darán 50.000 explicaciones que yo no le las voy a dar ahora, puede que empiece a trabajarle la frustración, etcétera, etcétera, y se quede en muchas intervenciones psicológicas que pueden que uno entienda, bueno, es que me tocó sufrir esto cada mes, ¿sí? Hay que consultar al psiquiatra, porque es una enfermedad que tiene que ver no solo con el desbalance hormonal, no tiene que ver solo con el desbalance hormonal, sino que allí está en juego muchos elementos, son de salud mental previos. Las personas que sufren esta disforia premenstrual, la mayoría tienen antecedentes familiares de enfermedad mental, enfermedad bipolar o depresión. Ya han sufrido cuadros clínicos de depresión no relacionadas con el ciclo menstrual. O sea, son más propensas a desarrollar una depresión mucho más severa. O han tenido previamente una psicosis o una depresión posparto. Esta disforia premenstrual se da más en mujeres entre los 30 años o cerca de los 40 años que han tenido un hijo, pero también se puede diagnosticar en mujeres supremamente jóvenes que no han tenido hijos y que están en la segunda década de la vida, o sea, acaban de empezar los ciclos menstruales, porque hay cierta tendencia genética. Si la mamá, la tía, la abuela ha sufrido de disforia premenstrual, es muy probable y muy posible que yo lo sufra. Entonces, a veces, como a las mamás y a las abuelas no les tocó atención psiquiátrica y pensaban que ir al psiquiatra era un tema de locos, casi que le dicen, no, mija, es que eso es lo que nos tocó en esta familia, le toca aguantárselo. Entonces, por eso, lo que yo hoy les quiero señalar es que eso no toca aguantárselo. Toca buscar ayuda, porque no podemos condenar a nadie a que cada mes se enferme, a que cada mes la vida se ponga de semejante color tan negro, tan horrible, a que cada mes sea casi una semana de incapacidad en la que no puede ni siquiera ir a trabajar, y además, ¿en qué trabajo le aguantan a uno una incapacidad mensual? En ninguno. Lo más seguro es que lo echen muy rapidito y la vida se empieza a poner a cuadritos y se empieza a alterar. No solo la relación de familia, porque es que nadie puede mirarla, nadie le puede hablar, si tiene el novio no le va a aguantar el genio, el marido mucho menos, ¿sí? El novio puede que le aguante el genio, pero el marido mucho menos, ¿sí o no? Porque de novios quiere la matica a todas las que quiera, y de marido más basura para la casa, ¿sí o no? Eso es así. Entonces, de novio le aguanta el genio, pero de marido no se lo aguanta. Entonces, hay que hacer el tratamiento y hay que ir al psiquiatra. Entonces, síndrome premenstrual, disforia premenstrual. Entonces, avancemos a lo otro que puede pasar en la salud mental de las mujeres. ¿Cuál es? La depresión posparto y la psicosis posparto. Todas las mujeres, la gran mayoría, para no decir todas, la gran mayoría de las mujeres, después de tener un parto, más o menos a los 3 días,
tienen cierta reacción depresiva, de tristeza. Se dice que la gran mayoría, hasta el 90%. Y hay ciertas explicaciones, digamos, psicológicas para entender esa reacción de tristeza que se da casi al tercer día de haber tenido el parto. Por un lado, pues si el parto fue muy traumático, no se dio la atención incluso con anestesia que se podría haber dado, etcétera, etcétera, si fue prolongado, con mucho sufrimiento, obviamente después de un parto una mujer queda supremamente agotada. Si el bebé o la bebé ha sido irritable mientras se adaptan a los ciclos del sueño del bebé, alimentarlo, por lo general los primeros días la posibilidad de dormir adecuadamente es muy limitada. ¿Sí? El miedo, si es primeriza, el miedo de que le pase cualquier cosa, de que va y se me muere, entonces se tiene que levantar, ir a la cuna, mirar a ver si está respirando. Todas esas cargas emocionales hacen de que en esos primeros días aparezca una sensación de tristeza. Fuera de eso, es dejar de tener al bebé dentro de sí misma y ahora tenerlo por fuera. Esa ruptura de ese cordón umbilical también genera una pérdida, es una pérdida. O sea, gano el hijo, pero lo pierdo de tenerlo dentro de mi vientre. Entonces, también hay cierta, digamos, duelo ahí que resolver. O sea, hay muchas explicaciones desde el punto de vista psicológico para explicar que se dé como esa tristeza inicial que aparece, pero que rápidamente se va y que no tiene ningún compromiso en la vida emocional ni de la mamá ni del hijo. Pero resulta que un 20%, hasta un 20% de las mamás pueden desarrollar ya no esa tristeza posparto, eso se llama el baby blue o algo así, ¿sí? Esa tristeza posparto, un 20% pueden desarrollar una depresión posparto. Y esa depresión posparto tiene exactamente los mismos síntomas de una depresión. ¿Y cuáles son los síntomas de la depresión? Sentir que yo no puedo, que yo no soy capaz, que no tengo la energía, unas ideas de minusvalía, yo no soy buena mamá, se le pierde el sueño o le da mucho sueño, entonces se la pasa sin poder dormir, sin conciliar el sueño, o se la pasa completamente durmiendo todo el día, se le pierde el apetito, y al perdérsele el apetito, pues las consecuencias para la amamantada es complicada, o le da mucha ansiedad por comer, y está comiendo, empieza a sentirse fea, empieza a sentir, se le baja la autoestima, empieza a descuidar su presentación personal, su aseo, empieza a descuidar el cuidado de su bebé, empieza a no ser capaz y siente que no es capaz de alimentarlo, que no es capaz de cuidarlo, empieza a sentir que la vida no vale la pena, empieza a sentir que la gente no la quiere, se empieza a sentir un estorbo, empieza a sentir que no sirve para nada y puede desarrollar las mismas ideas de suicidio que pasan con todas las personas que nos hacen un cuadro depresivo. Puede sentir también, a partir de esa ansiedad, de esa angustia, se vuelve irritable, no quiere que nadie le hable, entonces las relaciones con la suegra, con la mamá, con el esposo, con la empleada, con todo el mundo empieza a afectarse, porque o empieza a sentir que le quieren quitar el bebé, empieza a sentir que es que lo quiere regalar, o sea, aparecen también una serie de ideas que no son tan normales, Entonces, esa depresión, mire que ya no es simplemente esa tristeza del tercer día o de esos primeros días que no afectan la relación madre-hijo. Ya esto sí es una depresión, y como depresión hay que tratarla. Y como depresión puede llevar a consecuencias muy graves,
y es a un abandono del bebé, en el cuidado del bebé, que puede comprometer la vida de ese bebé, o incluso a un abandono de su propio cuidado, que también le puede comprometer su vida, o la puede llevar a esa madre a pensar que la vida no vale la pena, que es mejor morirse, que es un estorbo, pero aparece otra idea, y es, si la vida no vale la pena, yo soy un estorbo, ¿cómo voy a dejar a mi bebé sufriendo en este mundo? Y entonces también aparece la idea de llevarme a mi bebé conmigo en abandonar la vida. Entonces aparecen a veces historias que ustedes ven que salen en el Q, ¿sí? O en ese periódico amarillista, donde dicen que la mamá mató al bebé y después se suicidó, ¿sí? Entonces, esa depresión posparto no es normal, eso no tiene nada de normal, y eso no se mejora diciéndole a la mamá, sí, usted es capaz, usted es verdondita, o lo que decía ahora la secretaria de la mujer, diciéndole, ¿y cómo para tenerlo pues si no tuvo ningún problema de eso? ¿Y cómo para tenerlo si se sentía tan guapa? O sea, empieza una serie de cantaletas, a decirle cosas, a regañarla, a decirles que esa es su obligación, mija, ¿cómo así? Usted tiene que cuidar al muchachito, levántese pues, a ver, saque fuerzas de donde sea. En ningún libro de psiquiatría, y no me cansaré de repetirlo, en ningún libro de psiquiatría dice que alguna enfermedad, vea, ni la gripa, que es la enfermedad como más común, ni la gripa se mejora con cantaleta. Yo no he visto que en ninguna parte diga que la cantaleta alivia nada, y mucho menos una depresión. Cuando uno arranca a decirle a la gente que tiene una depresión, vea, ponga de su parte, ánimo pues, arranque a ver, levántese, es que eso es su obligación, ¿cómo así? Cuando uno empieza a presionar a alguien que tiene una depresión con esas palabras, la persona que está deprimida, lo que siente es que yo soy un estorbo, yo no sirvo para nada, pues ¿qué parte voy a poner? ¿Es que yo acaso quiero sentirme así? Es que yo no quiero sentirme así, pues yo no soy capaz. Definitivamente, todo el mundo está sufriendo por mí, vea, mi mamá, mi suegra, mis hermanas, mi niño, mi niña, mi esposo, sí, todo el mundo está sufriendo por mí. Yo soy un estorbo, y si uno es un estorbo, lo único que le queda en este mundo como opción de vida es suicidarse. O puede tomar la decisión de abandonar el bebé, o puede tomar la decisión de irse y dejar tirado todas sus obligaciones, o puede dedicarse a tomar trago y a consumir drogas, pensando que el trago y las drogas le van a mejorar esa angustia, esa ansiedad y esa depresión, y terminamos con otro problema adicional, que es una dependencia al alcohol o a las drogas, que son también consecuencias que puede tener la depresión en cualquiera de sus presentaciones, en cualquier ser humano, hombre o mujer, y bajo cualquier otra circunstancia. Entonces, esa es la depresión posparto. Y mire que es una incidencia o prevalencia, como lo quieran llamar los epidemiólogos, demasiado alta. Hasta el 20% de las mujeres que tienen un parto pueden desarrollar una depresión posparto. Obviamente hay algunas características o algunos factores que le pueden ayudar a uno a determinar si hay mayor riesgo de que aparezca una depresión posparto. Primero, que haya tenido ya en los partos previos depresiones. Hay mucha más probabilidad de que en el parto que va a tener se dé una depresión. Que sea depresiva, o que en la familia o ella tenga una bipolaridad, también eso puede llevar y facilitar que aparezca la depresión posparto. Que en la familia, la mamá, la abuela, las hermanas, las tías hayan tenido depresión posparto, eso también nos puede llevar a pensar que en este parto esa mamá pueda desarrollar una depresión posparto. Entonces, hay algunos factores que nos pueden llevar a prevenir
que esa depresión postparto se convierte en algo muy grave. Y entonces, si ya sabemos que existe el riesgo, entonces inmediatamente aparecen los síntomas, tenemos que intervenir. ¿Y cómo tenemos que intervenir? Con buenos consejos, dando mucho amor, acompañando, estando ahí presente para ayudar al manejo de la bebé o del bebé. Sí, obviamente, si sabemos que la persona y vemos que está empezando una depresión, pues alguien tiene que ayudar, alguien tiene que intervenir, alguien tiene que ayudar en el cuidado del bebé, alguien tiene que ayudar en el cuidado de la casa. Eso es verdad. Pero tenemos que ir al psiquiatra para que se haga un tratamiento psiquiátrico. ¿Y cuál es el tratamiento psiquiátrico de una depresión postparto? El uso de antidepresivos. Por eso, si una mujer sufre de bipolaridad o sufre de depresión durante el embarazo, debe seguir el tratamiento. O sea, no es abandonar los tratamientos. Si yo soy depresiva, si yo sufro una bipolaridad o incluso si tengo una esquizofrenia, de suspender los medicamentos mientras estoy en embarazo. No, hay que ir al psiquiatra, consultar con el psiquiatra, él le mandará los medicamentos que tengan menor riesgo para la vida y la salud de la criatura y de ella. Pero ahí el psiquiatra tiene que sopesar una cosa que se llama riesgo-beneficio. Y es que hay que prevenir el que aparezca una enfermedad muy grave, y ahorita les voy a hablar de otra que puede aparecer, o de que durante el mismo embarazo la mamá se nos deprima y esa depresión la lleve a situaciones mucho más graves. Entonces, si alguien sufre de una depresión, no quiere decir que no puede embarazarse. Quiere decir que durante el embarazo necesita mayores controles, tiene que estar en permanente comunicación con su psiquiatra y su ginecólogo o su ginecóloga para prevenir que no se nos deprima durante el embarazo o presente una depresión postparto. Pero después del parto puede aparecer algo mucho más grave que una depresión, que se llama la psicosis postparto. Y la psicosis postparto se presenta en cada 2 de 1000 partos. O sea, de cada 1000 mujeres que tienen un parto, ya sea un parto normal, una cesárea, o el niño nazca vivo o nazca muerto, un mortinato, e incluso los abortos, puede desarrollar una psicosis postparto. La depresión postparto de la que les acabé de hablar se puede presentar en las primeras semanas del parto, después del parto, muy comúnmente en los primeros 3 meses después del parto, pero aún se puede presentar hasta 1 año después del parto. Hasta 1 año después del parto. Si alguien lleva 11 meses de haber tenido un parto y empieza a entrar en un cuadro depresivo, lo primero que hay que diagnosticar es una depresión postparto, pero después en la evolución se mirará si es que a partir de ahí ya inició un cuadro depresivo que le va a durar mucho más tiempo y que hay que tratar como una depresión unipolar o bipolar, etcétera, etcétera. La psicosis postparto aparece muy probablemente en las 3 primeras semanas, pero también puede aparecer aún hasta en los 6 primeros meses. ¿Y cuáles son las características de la psicosis postparto? Las características de la psicosis postparto son las mismas características de un cuadro psicótico. Y los cuadros psicóticos más comúnmente conocidos son la esquizofrenia y la manía, y la psicosis maníaca. Entonces se caracteriza porque la persona de una manera abrupta se acostó aliviada y al otro día se levanta con ideas delirantes. ¿Y qué son ideas delirantes? Son ideas anormales que la persona toma como verdad. Entonces se levanta diciendo: ese muchachito está poseído por el demonio. Claro, como me está mirando.
Vea, esos ojos se le están brotando. Él me está hablando, me está diciendo cosas. Mírelo, óiganlo, porque aparecen también alucinaciones. Que las alucinaciones es oír lo que los demás no oyen, ver lo que los demás no ven. Sí, son cosas de los sentidos que los demás no sienten, yo solo lo siento. Entonces aparecen ideas delirantes de que el diablo los tiene poseídos, de que ella es una muy mala mamá, de que, bueno, cualquier idea de que ella se convirtió en un instrumento de Dios y que entonces es la Virgen María, y entonces como es la Virgen María, entonces su hijo es la reencarnación de Jesucristo. Aparecen una serie de ideas que ustedes no se la alcanzan a imaginar cuáles son. O empieza a pensar que la vecina le va a quitar el hijo, que mire, es que esa vecina, yo la escuché, estaba hablando que me iba a quitar el niño, entonces nos tenemos que ir ya de la casa, porque, o que la suegra se está acostando con el marido aprovechando que ella, como está en embarazo, entonces, sí, aparecen cualquier cantidad de ideas absurdas, extrañas, por más raras que usted se la imagine, aparecen. Pero esa persona las da por verdad, por verdad. Usted le puede jurar, perjurar, pues ¿cómo va a ser posible que mi mamá de 90 años se esté acostando con tu marido, mija? ¿Sí? ¿Cómo va a ser posible? No, pues la idea es que eso está pasando y eso para ella está pasando. Entonces aparecen esas ideas delirantes, pero aparecen alucinaciones, voces que le dicen cosas, que le hablan, voces que comentan entre ellas lo que va a hacer. Véala, no se va a bañar el niño, vea, lo que va a hacer es que lo va a salir matando. O voces que le dan órdenes, vea, envuélvalo en la sábana y tírelo por el chup de la basura. Aparecen esas voces que dan órdenes, o voces que le insultan, ¿sí? Que le dicen cosas feas, que la tratan de la manera más terrible. Entonces, eso es un estado, entre comillas, de verdadera locura, Y por más que usted le quiera decir que eso no es verdad, que cómo así, que cómo se imagina las cosas, que cuáles voces, que ahí no hay ninguna voces, que a dónde está la Virgen María, que a dónde está el demonio, que ahí no hay nadie, vea que ya nadie lo está viendo, ella lo está viendo. Esos cuadros de psicosis ameritan una intervención inmediata y no solo de llevarla al psiquiatra, no, hay que correr para un servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque esa es una verdadera urgencia psiquiátrica. Una persona en un estado de psicosis es un peligro para sí mismo, para los demás y fundamentalmente para su hijo. Entonces, cuando alguien, pero es que doctor, vea, se acostó aliviada, que usted viera la mamá que es, cómo se preocupa por ese niño, cómo lo cuida, cómo lo ama, para que ahora salga con todas las bobadas, doctor. ¿Será que la enyerbaron, doctor? Que usted viera, vea, la exnovia del marido, por allá dijo que le iba a enyerbar. Y yo creo que sí, doctor, eso es que la están rezando. Entonces la van a llevar es a que le hagan una misa de sanación y a que le hagan un exorcismo. Mientras le hacen la misa de sanación y el exorcismo, la llevan al psiquiatra, el psiquiatra la trata en la clínica, porque la mayoría de la psicosis posparto, por no decir el 100%, porque yo me atrevería a decir que es el 100%, necesitan una hospitalización psiquiátrica. Entonces no falta el que diga, pero ¿cómo vamos a separar la mamá del niño, doctor? Pues, aposta ahorita, pues que ese niño necesita esa mamá, ¿cómo la vamos a separar? ¿Cómo la vamos a hospitalizar por Dios? Y entonces el niño, no. Cuando uno está en un estado de psicosis aguda, lo tienen que hospitalizar. Acaba de tener un niño, acaba de casarse o acaba de hacer cualquier cosa, ¿sí? Acaba de ganarse el premio Nobel, entró en una psicosis, lo tienen que hospitalizar. Pero entonces no va a disfrutar del premio, doctor. No, después lo disfruta, cuando esté aliviado, ¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa en la psicosis posparto. Ya les dije, lo sufren
1 o 2 de cada 1000 mujeres que tienen un parto. La depresión, que la sufría hasta el 20%, si no recibe tratamiento, la depresión puede avanzar hasta un cuadro de psicosis, depresión psicótica, y habría que intervenir de la misma manera. Hasta ahí me han entendido. Entonces, ¿quiénes tienen mayor riesgo de esa psicosis? Ya les dije, son los mismos riesgos que la depresión, pero aquí sí es mucho más claro. Si tiene historia previa de esquizofrenia, si tiene historia de enfermedad maníaco-depresiva y suspendió el tratamiento, es muy factible que aparezca esa enfermedad posterior al parto. O si en la familia hay historia de psicosis, de esquizofrenia, de trastorno afectivo bipolar, y las personas empiezan a tener una serie de comportamientos extraños o raros, o a decir que está escuchando cosas, no puede caber la menor duda de que está haciendo un cuadro de psicosis postparto. Y hay que intervenir drásticamente una hospitalización. ¿Cuánto una hospitalización psiquiátrica en este momento, en el 2016, siglo XXI? No dura más de 15 días. Cuando yo empecé a estudiar psiquiatría hace muchos años, las hospitalizaciones en el hospital mental duraban hasta 3 meses, y eso que era muy poquito, porque hace muchos más años las hospitalizaciones duraban 1 año o 6 meses, y cuando empezaron los manicomios por allá en Francia, en Salpêtrière, las hospitalizaciones no eran hospitalizaciones, a uno lo metían de por vida al manicomio y lo amarraban con cadenas. Y los tratamientos consistían en unas cosas todas extrañas. Le hacían disque hidroterapia, pero no es la hidroterapia que le hacen ahora a uno en una piscina, no, era meterlo en una tina, casi ahogarlo, y cuando estaba ahogando lo acaban, que a ver si convulsionaba, para ver si, o le ponían choques eléctricos, pero no como ahora, que lo llevan a uno a un quirófano, lo relajan, lo duermen, le pasan corriente eléctrica por el cerebro y nadie convulsiona. Eso ya no son choques electroconvulsivos, ya no se llama así, se llaman choques eléctricos. O le hacían otra cosa, lo infectaban de malaria, para que le diera una fiebre muy alta, y después supuestamente le trataban la malaria para que se aliviara. Y ustedes dirán, pero qué cosa tan rara, pues, que le peguen a uno la malaria para que le dé fiebre y después le tratan la malaria. Oiga, les voy a contar una historia. El único premio Nobel que se ha ganado un psiquiatra fue el que inventó eso. El que inventó tratar la enfermedad mental con la malaria. ¿Y saben por qué? Porque una de las grandes complicaciones de tener una enfermedad de transmisión sexual que se llama la sífilis, ya la sífilis no avanza hasta donde está. Acuerden que hubo un siglo y una época en que le decían a uno, si no le temes a Dios, témele a la sífilis, porque la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, tiene un tercer estadio, y ese tercer estadio de la sífilis es la neurolues, o sea, la neurosífilis, es el daño neuronal que produce el bicho que produce la sífilis. Entonces se va para el cerebro y empieza a dañar el cerebro, y las manifestaciones son de locura. Entonces, ¿cómo se mata el bicho que produce la sífilis? De una o dos maneras. O ponemos la penicilina, pero en esa época no había penicilina, ¿cierto? Recuerdan que la penicilina la inventó Fleming, entonces, y con eso se aliviaron la mayoría de las infecciones del mundo. Entonces, como no había manera de tratar la sífilis con penicilina, porque no la habían inventado, la sífilis, o sea, las bacterias se matan a altas temperaturas. Entonces, a la gente le infectaban con malaria, le daba una fiebre hasta de 41 grados, esa fiebre mataba al bicho, la persona se aliviaba de la sífilis y después había que tratarle la malaria. ¿Sí ven que eso tenía una lógica bien interesante? Es el único psiquiatra que se ha ganado un Nobel en la vida, un premio Nobel de medicina, porque descubrió esa vaina. Pero ahora a nadie le dan eso.
Los tratamientos psiquiátricos ahora son con medicamentos, no con drogas, sino con medicamentos que no tienen efectos secundarios tan fuertes, la mayoría ni siquiera efectos secundarios tienen, muy bien tolerados, que actúan muy rápidamente y hacen que las crisis se resuelvan en menos de 15 días. Entonces, una psicosis postparto se resuelve más o menos la crisis aguda en 15 días, la mamá puede salir, recuperar e ir reiniciando su atención del hijo y muy posiblemente cumplir todas las funciones de mamá. Entonces, ¿por qué les hice toda esa vuelta tan larga? Porque es que uno pensar que le va a quitar la mamá al hijo es como muy doloroso, pero es mucho más doloroso dejar a una pobre mujer bien enferma, bien psicótica, oyendo cosas, viendo cosas, que puede recurrir al infanticidio o al suicidio y que puede hacer supremamente daño. Entonces, aquí se trata de protegerla a ella y de proteger a su bebé. Entonces, ya sabemos qué puede pasar después de un parto. Dentro del embarazo, el embarazo es una cosa que es protectora. La mayoría de las personas que sufren enfermedades mentales durante el embarazo, por lo general, no se deprimen. Las que sufren ataques de pánico, yo les he hablado muchas veces de ataque de pánico en el programa de televisión y en las otras conferencias. Las que sufren ataque de pánico, que es ese susto, ese miedo que da sin motivo y sin razón, que uno siente que está muriendo de un infarto o que se va a volver loco, que va a perder el control, un calor que le sube, un frío que le baja, ese corazón a mí no es capaz de respirar, esos ataques de pánico, resulta que durante el embarazo casi tampoco dan ataques de pánico, ¿sí? O sea, el embarazo puede ser protector. Sin embargo, hay personas que se nos deprimen durante el embarazo y hay que hacerles tratamiento o se ponen muy ansiosas. Todos estos trastornos de depresión y psicosis postparto pueden haber algunos factores externos que tienen que ver con el apoyo psicosocial, con que haya tenga una buena relación de pareja, con que haya apoyo de la familia. Todo eso previene o ayuda a que no aparezcan estos trastornos, pero cuando estamos con una persona que tiene problemas económicos, problemas con la pareja, que incluso el embarazo no era deseado, etcétera, etcétera, todo esto también puede ayudar a que aparezca la depresión y la psicosis postparto. Y ya nos vamos entonces para la otra etapa en la vida de las mujeres, que es la menopausia. Hace poquito hablamos en el programa Sanamente de los trastornos emocionales que aparecen con la menopausia. Antes de entrar aquí estaba revisando algunos artículos y entonces dentro de esos artículos hay una gran discusión desde el punto de vista científico de si se puede hablar de que en la menopausia hay trastornos emocionales o que es más un invento de cierta parte de la medicina o de las creencias populares. Pero indudablemente cuando aparece la menopausia aparecen ciertos síntomas que si no se manejan adecuadamente, que si no se les pone el cuidado necesario, pueden avanzar y llevar a que la situación de la menopausia se convierta en algo muy, yo diría como mínimo muy aburridor, pero que puede convertirse en una enfermedad. ¿Qué aparece con la menopausia? Los calores, unos fogajes terribles, que eso es como, dice alguien, es como si lo metieran a uno a un sauna en un momento determinado, a una temperatura enorme, aparece una sudoración terrible y eso, pues, digamos que mínimo incomoda, y entonces eso genera cierta ansiedad, cierta angustia, aparece irritabilidad, aparecen algunos alteraciones en el estado del ánimo con una variación y una fluctuación en el estado del ánimo. Unas veces se amanece decaído, aburrido, sin querer nada, sin fuerza, sin ánimo, se fatiga muy fácil y otras veces se amanece como muy bien, como si nada pasara, con las fuerzas necesarias para hacer las cosas. Entonces, una gran fluctuación en ese estado del ánimo. Aparece insomnio, se va el sueño. Entonces uno sin dormir, con esos calores, sudando hasta en el polo
hasta en el Polo Norte, ¿sí? Entonces eso hace que la situación se vuelva muy complicada. Se pierde el deseo sexual, o como hay unas alteraciones físicas por la caída de los estrógenos, entonces se pierde la humedad vaginal y la elasticidad de la vagina, entonces las relaciones sexuales son una cosa que pueden ser muy dolorosas. Mejor dicho, eso es bien doloroso, porque al no haber una buena lubricación y al no haber una buena, digamos, elasticidad en la vagina, entonces una penetración es terrible. Entonces eso hace que lo que va a doler, pues ¿quién va a querer algo que duele, no es cierto? Entonces se pierde el deseo sexual. Y entonces uno con hartos calores, con una sudoración bien terrible, con una irritabilidad, y el otro ahí retacando, la cosa debe ser muy complicada, ¿o no? Debe ser. Y además el otro diciéndole, entonces ¿qué? ¿Tenés otro? ¿Qué? ¿Ah? Entonces ¿qué? ¿Tenés otro? Y aparece dolor de cabeza. Entonces, todas esas situaciones, si no se entienden claramente, ahora, ¿eso cuánto va a durar? Uno se pone a leer muchos libros y muchos artículos y dicen que eso aparece incluso antes de que se pierda la menstruación del todo, y que después de 3 años eso debe ir desapareciendo, que no es muy común que se dé, pero sí le da a un gran número de personas. Entonces hay muchas contradicciones. La realidad es que no importa a cuántas personas le den, no importa cuántas personas le den, lo importante es si me dio a mí. ¿Qué hago si me dio a mí? ¿Y a qué tengo que estar? ¿Cómo tengo que estar preparada? ¿Y cómo lo debo de manejar? Entonces, lo primero, si hay irritabilidad, si hay alteración en el estado del ánimo, si me estoy poniendo muy depresiva, entonces debo de consultar al ginecólogo. Él va a evaluar cómo están las hormonas. Hay algunos medicamentos que se pueden utilizar, algunos medicamentos que ayudan a mejorar el estado del ánimo y a mantenerlo estable. Hay algunos medicamentos que pueden ayudar a que desaparezcan los fogajes y la sudoración. Hay mucha discusión en términos de si debe haber manejo con hormonas. Esa es una de las grandes discusiones que hay, y es: ¿debe haber entonces terapia hormonal, sí o no? Sobre eso hay 50.000 discusiones, hay muchos debates, hay muchas creencias populares que a veces los médicos actúan es a través de la creencia popular y no del saber científico, pero solo el ginecólogo o la ginecóloga puede saber, después de hacer la historia clínica particular de cada una de las personas, si es o no recomendable en esa persona en particular el tratamiento hormonal. ¿Por qué? Porque eso depende de la historia familiar, si hay historia familiar de cáncer de cuello del útero, si hay historia familiar de cáncer de mama, si hay historia familiar de cáncer de ovario, si hay historia familiar de que con una terapia hormonal en la mamá, en la abuela, en las tías, se resolvió el problema muy fácil o no sirvió para nada. Sí, o sea, para eso no hay una fórmula mágica. Sobre la terapia hormonal no hay una fórmula mágica. Es una fórmula que se da en el caso específico de cada persona. Pero hay algunas alteraciones en la salud mental que trae la menopausia, que también está en discusión, que mucha gente dice que no, pero que en la práctica cotidiana de la consulta de uno se ve que sí, y es que en la menopausia parece que hay mayor susceptibilidad y probabilidad de que avance, aparezca o se fortalezca un cuadro depresivo, Y cuando uno vuelve y entra en un cuadro depresivo, todas las charlas les he hablado de la depresión. Entonces uno en la menopausia, con calores, con sudor, con todas las pérdidas, incluso en el deseo sexual, con irritabilidad y además deprimido, descuidando su presentación personal, sintiendo un estorbo, sin querer comer, sin dormir bien. O sea, la depresión puede ser una cosa terrible, terrible.
Entonces, cuando en la menopausia, adicional a todas esas cosas que normalmente están descritas, del calor, del sudor, etcétera, etcétera, empiezan a aparecer y van avanzando los síntomas de una depresión, hay que correr ¿para dónde? Para donde el psiquiatra. Muchos ginecólogos o ginecólogas intentan tratar ellos esos elementos, recomendando, ahora está de moda, casi todos los que llegan al consultorio de uno, casi todas las señoras que llegan al consultorio de uno, antes todas llegaban tomando fluoxetina, ahora todas llegan tomando sertralina, casi todas, porque ya la fluoxetina está pasando de moda y como ya en el post están dando sertralina, entonces a todas les están dando sertralina. No, el uso del antidepresivo lo debe hacer el psiquiatra. El psiquiatra evalúa si hay otros elementos, hay otra parte de la historia, hay antecedentes, etcétera, etcétera, y evalúa cuál es el antidepresivo más recomendable para una persona. Entonces, adicionalmente, si dentro de esa menopausia están apareciendo elementos claros de depresión, entonces hay que consultar al psiquiatra, el psiquiatra hace el tratamiento y les garantizo que muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos para manejar esa depresión en la menopausia ayuda a que se mejoren algunos aspectos de la misma menopausia, ayuda a que mejore la irritabilidad, ayuda a que mejore el sueño, incluso ayuda a que mejore el apetito sexual, incluso ayuda a que mejore el desempeño y la vida sexual. Entonces, el psiquiatra allí también juega un papel muy importante. Para concluir entonces, ¿qué les quiero señalar? Les quiero señalar que en todo lo que es el inicio de la vida reproductiva o de la vida fértil hasta el terminar la vida fértil, siempre hay una serie de eventos que comprometen la salud mental de las mujeres y que deben de ser vistas, analizadas y que deben de ser estudiadas cada que se presentan, que no se tiene que ver como mijita, es que eso le tocó, es que con la menstruación le tocó eso, es que con el parto le tocó eso, es que con el embarazo le tocó eso, y que con la menopausia peor, también le tocó. Entonces, estamos pues condenadas a ser depresivas en este mundo, No, eso no es verdad, eso no es verdad. Si esas alteraciones, si esas manifestaciones que afectan la salud mental aparecen, hay que consultar al psiquiatra, hay que hacer las evaluaciones necesarias, a veces, no siempre, hay que recurrir a medicamentos, a veces con terapias psicológicas, con apoyo, con algún tipo de terapia, se logran superar algunos de estos trastornos sin tener que recurrir a los medicamentos, pero para no decirles mentiras, la mayoría de los casos hay que tomar medicamentos. La gran ventaja, ¿cuál es? Que los medicamentos psiquiátricos que se utilizan ahora tienen a veces menos complicaciones que muchos otros medicamentos que utilizan otros médicos. A mí a veces me dicen, doctor, es que esas drogas, que no son drogas, que ustedes utilizan traen muchas complicaciones. Y yo a veces veo que me llega gente que es hipertensa, tomando hasta 4 antihipertensivos y con muchas más complicaciones. No les dan ganas de nada, tienen muchos otros problemas más allá de que les cuadra la presión por un lado y por el otro se les descuadra otras cosas. Yo veo que usan antibióticos que a veces producen también otra serie de alteraciones por otros lados. Pues todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, todos, para no decirnos mentiras. Pero todo el mundo cree que los medicamentos psiquiátricos son los que más efectos secundarios tienen. Y resulta que no. A mí me llega gente tomando medicamentos para la diabetes con muchas complicaciones por otro lado. Pero si no los toma, entonces la diabetes los mata, ¿sí? Entonces, no es verdad que los medicamentos psiquiátricos sean los que más complicaciones producen. Incluso hay medicamentos psiquiátricos que la gente las toma y ni lo siente. Doctor, es que ese medicamento sí me estará hirviendo, yo no siento nada.
¿Cómo así que no siente nada? A ver, ¿y estás muy aburrida? No, yo ya estoy muy contenta. ¿Y estás durmiendo muy mal? No, yo duermo muy bien. ¿Y estás comiendo muy mal? No, yo como muy bien. ¿Y estás saliendo de la casa? Sí, doctor, yo ya no quiero quedarme encerrada ya. Entonces como que no le estáis viendo para nada. Si es que usted me consultó, porque no dormía, porque no comía, porque mantenía encerrada, porque no quería que nadie le hablara. No, pues es que yo no siento nada, doctor, no me da ni gastritis, ni dolor de cabeza, ni taquicardia. Pues es que de eso se trata. Se trata de que no le dé nada de eso y que le ayude en otro. Entonces, yo sí les quiero señalar que no es normal que una mujer se enferme con la menstruación. Eso no es normal. Me acuerdo cuando yo estudiaba en bachillerato, que casi era por allá en un pueblo y era un colegio mixto, y uno sabía que no sé quién y no sé quién, cada mes faltaban como 3 días. ¿Sí? Pues pero eso no es normal, eso no es normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca consultaban, porque es que eso le pasaba a la mamá, a la abuela y a las tías. Entonces eso no es normal. Y no es normal que después de un parto la gente se deprima y se enloquezca. Eso no es normal. Y no es normal que después que venga la menopausia, entonces uno se deprima, no quiera volver a hacer nada, se encierre, baje las cortinas, no se vuelva ni a bañar y se echa a morir, porque eso tampoco es normal, ¿sí? Entonces, mucho ojo, eso es lo que hoy les quería señalar, porque es muy importante saber que la salud mental es un derecho, todos tenemos derecho, y el psiquiatra no muerde ni pellizca, ¿sí? Y estamos es para ayudar, y estamos precisamente para trabajar por el bienestar de nuestros pacientes. Muchos médicos no mandan los pacientes al psiquiatra, los mandan para donde el psicólogo. Los psicólogos son muy importantes. Si alguien defiende a los psicólogos soy yo. En el recinto y en el consejo y en el debate del plan de desarrollo he defendido que aquí tenemos que poner psicólogo en todos los colegios, en todos los programas, pero los psicólogos también tienen una función muy importante, pero los psiquiatras hacemos los diagnósticos, iniciamos los tratamientos y recomendamos. Nosotros somos los médicos, porque a veces uno encuentra gente haciendo terapia psicológica y cuando uno ve al paciente le manda la tomografía y tiene un cáncer en el cerebro, pero es que el cáncer se manifestaba porque estaba muy irritable, con mucho dolor de cabeza, muy decaído, se mareaba mucho, no quería hacer nada, no comía ni dormía. Entonces la gente iba, no, es que está muy deprimida, es que no sé qué. Entonces la mandaron a una terapia psicológica porque la EPS no tiene con psiquiatras contratados, y cuando menos piensa le llegan a uno porque ya convulsionaron, ahí sí les toman el TAC y tienen un cáncer cerebral, ¿sí? Y acuérdese que si uno adicionalmente, no solo por el hecho de ser mujer, sino cualquier persona, se le descuadra la tiroides, se puede deprimir. Todo paciente que va a una consulta psiquiátrica, como mínimo tiene que salir con una orden para que se haga un examen de tiroides, porque los hipotiroidismos subclínicos pueden manifestarse como cuadros depresivos y ansiosos. A mí me llama mucho la atención que a veces yo le digo al paciente, venga, ¿usted le han estudiado la tiroides? Ah, sí, doctor. Venga, ¿y tiene por ahí el resultado? Ah, sí, por aquí lo traje. ¿Y qué le dijo al doctor? No, todo estaba normal. La tiroides, lo normal es de 0,4 a 4, eso es lo normal. Y me pongo a ver el examen y está en 6,75. Y no, el médico le dijo que eso era normal, porque 6,75. Pero venga, ¿cómo va a ser normal el 6,75 si usted me está diciendo que está deprimida, aburrida, decaída, que no se levanta? Venga, tomemos medicamento para la tiroides y evaluamos a ver qué pasa con la depresión. Y resulta que muchas veces se estabiliza, desaparece la depresión y lo que tenía era un hipotiroidismo subclínico. Entonces, de eso se trataba el tema de hoy, de hablar de la menstruación, del ciclo menstrual, del parto, de la menopausia, y qué hacer cuando aparecen todos estos síntomas en relación con la salud mental. Muchas gracias por haber venido y de verdad que les quedo profundamente agradecido.